Bienvenida al programa. Buenas noches, Alejandra, y buenas noches a todos nuestros televidentes. El inicio de lo que debería significar un cambio en lo que significa la administración de la cosa pública, de cómo se contrata en el Perú, de cómo se llevan adelante las grandes obras públicas, las grandes concesiones o los proyectos de asociación pública-privado de la modalidad que corresponda. Hay un molde en el cual ha encajado este esquema corrupto desde hace 3 gobiernos, este es el 4º gobierno, y creo que el principal mérito, si se podría resumir en alguno el aporte de la comisión investigadora, es haber puesto en evidencia este molde corrupto, y que siendo que se ha puesto en evidencia este molde corrupto en el presente, inmediato y en el futuro, esto no se siga repitiendo y se puede evitar que la corrupción nos siga robando. Hay algunos puntos del informe que han generado controversia, más allá de si se acusa o no a Alan García Keiko Fujimori, son los 2 puntos discordantes que han generado más debate, por ponerlo de una forma bonita, en el Parlamento. Hay abogados, penalistas y constitucionalistas que aseguran que el informe ha tenido deficiencias. La primera crítica que hace, por ejemplo, Luciano López, que es constitucionalista, es que tiene unas deficiencias metodológicas porque al no incluir el delito, los aportes de campaña de Odebrecht y el no incluir las declaraciones más recientes de Jorge Barata, no se está sustentando, por ejemplo, los puntos de lavado de activos en torno a Alejandro Toledo, en torno a Ollantumala y a otras personas que sí son acusadas por este informe. La comisión ha copiado toda la información que le ha sido posible analizar. Esto ha incluido las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht en Curitiba en diciembre del último año que pasó, y todo lo que se ha podido tener hasta el momento de la redacción final, aún con el cierrapuertas total del Ministerio Público y la nula, no solamente nula colaboración, sino hasta la obstrucción al trabajo que se realizaba desde el Parlamento. El ámbito de la comisión estaba perfectamente delimitado por la moción y esta investigaba a los funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno que hubiesen recibido coimas, sobornos o dádivas en el marco de la contratación de megaproyectos. No estaban dentro del marco de la moción la investigación de los aportes por campaña. Espero que esto se investigue y que se investigue a todos los políticos, sean congresistas, ex candidatos presidenciales, a lo mejor algunos candidatos en las principales gobernaciones regionales o municipalidades del país. Estoy de acuerdo con que se investigue, pero la moción no incluía investigar aporte de campaña, sino megaproyectos y las coimas que se hubiesen recibido en el marco de esos megaproyectos. Y ahí precisamente está la crítica, porque todos lo hemos visto, cuando una comisión quiere incluir o ampliar sus funciones, eso se debate, se aprueba y se amplía. Eso no es verdad. Entonces la pregunta es ¿por qué usted no solicitó? Eso no es verdad. ¿Por qué no solicitó que se amplíe las funciones para poder investigar los aportes? Porque eso se hace cuando se presenta el informe final. Nosotros hemos presentado el informe final y en el Congreso en este momento se puede, con toda la libertad del mundo, decidir eso. No es cierto que en cualquier momento uno pueda decidir ampliar, eso no es verdad. Las comisiones investigadoras tienen un marco dentro del cual rígidamente tienen que actuar. No es posible, por ejemplo, ahora que hay la comisión investigadora del Sodalicio que investiga violaciones sexuales dentro de un ámbito determinado, de pronto por acuerdo de sus miembros se decide investigar otro tipo de delitos. Las comisiones tienen un objeto por el cual se constituyen. Precisamente por eso hay una moción, un debate para admitirlas, un debate posterior también para poder aprobarlas. Usted ha mencionado la comisión que investiga las denuncias contra algunos miembros del Sodalicio. Se dice que Keiko Fujimori no fue incluida en esta investigación como investigada en la comisión Lavajato porque no era funcionaria pública. Pero precisamente esa comisión que investiga los actos del Sodalicio investiga a civiles. Ninguno de los investigados es funcionario público, pero sí están investigando a personas objeto de una denuncia de interés público. Entonces, ¿por qué se excluye a Keiko Fujimori en este caso y sí se incluye, por ejemplo, a aquellos investigados en el caso Sodalicio? Usted está partiendo de una premisa equivocada.
Las comisiones investigadoras no existen para investigar funcionarios públicos, sino para investigar hechos de interés público, cometidos por privados o cometidos por funcionarios públicos. En el caso del marco de la moción investigadora que dio origen a la comisión que yo presidí, son el hecho de interés público, son los sobornos, coimas o dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos. No está incluido Julio Guzmán, no está incluida Verónica Mendoza, a pesar que fue congresista y votó a favor de muchos de los proyectos y además fue la secretaria que escribió en las agendas de la señora Heredia de acuerdo a declaraciones que públicamente se han conocido. No está la señora Mendoza. Así que, ¿por qué no está la señora Mendoza? No está precisamente porque no apareció en ninguno de los proyectos que nosotros hemos investigado. Así que decir que se ha excluido a la señora Fujimori es algo más que desinformativo. Yo creo que tiene una intención perversa de poder deslegitimar lo que ha mostrado el informe, que son los verdaderos corruptos, el más alto poder económico, el más alto poder político, robando los recursos de los peruanos. Y entonces es fácil inventarse un pretexto, tratar de deslegitimar a la comisión, claro, la presidenta de Fuerza Popular. Entonces me invento que Keiko Fujimori debió haber estado allí y con eso distraigo el debate de aquello que es importante. ¿Y qué es importante? ¿Quiénes? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y dónde le han robado 30.000 millones al Perú. Pero precisamente usted dice que se cometieron actos de corrupción en todas estas obras, hay declaraciones de Jorge Barata, pero todas las fuentes, todas las primeras piedras de estos presuntos actos de corrupción comienzan con un aporte de campaña. Y esa es, por ejemplo, incluso la tesis de la Fiscalía, que estos aportes de campaña tenían por objetivo luego ganar obras dentro de los gobiernos para recuperar ese dinero y así pues generar estas asociaciones de corrupción. Entonces, al no incluir en los aportes de campaña, también se le está quitando el piso a las otras denuncias que usted sí incluye en su informe. Alejandra, nuevamente no es verdad. La hipótesis de los sobornos en Olmos, de los sobornos en la carretera interoceánica, por citar los primeros proyectos, ya que usted habla de que estos habrían tenido origen en las campañas, no se cumple en estos casos. Alejandro Toledo, de acuerdo a las declaraciones de Jorge Barata, corroboradas por Marcelo Odebrecht, por Joseph Maiman y otros, no dan cuenta de que él haya pedido sobornos o que se le haya sobornado en la campaña. Dan cuenta de que él pidió frescamente 35 millones de dólares para otorgar esa concesión y se interesó de manera indebida para acelerar procesos, para destrabar, para eliminar cualquier tipo de fiscalización en el marco de una contratación. En el caso de Olmos tenemos, por ejemplo, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski contratando con su propia empresa con el privado al cual favorecía desde el espacio público como ministro de Economía y luego como presidente del Consejo Directivo de Proinversión y presidente del Consejo de Ministros. En ninguno de estos casos había un anticipo en una campaña. Hay coima pura y dura en el marco de la contratación. Entonces, no es verdad. No sé si la tesis de la Fiscalía siempre tiene que correr con un aporte de campaña. En todo caso, los fiscales no están haciendo bien su tarea. También se ha hablado de las cuentas, que esto ya para ir al caso del APRA, de las cuentas en Andorra, donde se habrían hecho depósitos por parte de Odebrecht a algunos funcionarios públicos. El informe cita, por ejemplo, a esta declaración de funcionarios del Banco de Andorra, que dice que se recibieron depósitos para Gabriel Prado, ex ejecutivo de la gestión de Susana Villarán, y se utiliza eso para sustentar pues que existió de alguna forma una coima. ¿Por qué en este caso sí y en el caso de Miguel Atala, quien fue funcionario en el gobierno aprista, no? Porque hemos investigado Rutas de Lima, Línea Amarilla, y el señor Gabriel Prado Ramos ha sido funcionario dentro de estos proyectos que se han investigado. El señor Atala no está en los proyectos que nosotros hemos investigado. Le explico un poquito cuál ha sido la metodología en la cual nosotros hemos trabajado. Hemos identificado los proyectos
que de acuerdo al monto, de acuerdo al nivel de avance, de acuerdo al número de modificaciones que han sufrido, se seleccionaron para poder investigar. Yo encontré a la comisión con 3, llevamos a 11. Investigamos los proyectos e identificamos los hechos más resaltantes por irregulares. Identificamos a los actores que participaron en estos hechos y a estos actores se procedió a investigarlos. Se les levantó el secreto bancario, tributario, bursátil, también de las comunicaciones. Se pidió registro de sus propiedades, se les pidió una declaración testimonial, se pidió todos los documentos en el marco de estos megaproyectos, desde el contrato, pasando por todos los expedientes que hayan impulsado su ejecución, y se determinó responsabilidades. Entonces nosotros no hemos cogido un personaje al azar porque de pronto apareció una cuenta o me parece o la población cree que es corrupto. Nosotros hemos tenido la diligencia debida de identificar qué ha hecho cada uno y qué los vincula con el probable, con la probable recepción de una coima o de un soborno. Pero utilizan un testimonio de una funcionaria de este banco de Andorra para inculpar a un funcionario, pero cuando habla de otro, en el marco de un proyecto, Alejandra, probablemente hayan 20 corruptos más, o 50, o 100. Nosotros hemos identificado un poco más de 100. Probablemente hayan el triple más, pero que no han participado en los proyectos que hemos investigado. Entonces, un poquito de seriedad. Pero, si usted me pregunta, si usted me pregunta por qué Atala no, yo le pregunto por qué Atala sí. Atala estuvo... ¿En cuál de los proyectos participó? ¿En cuál de los 11 que nosotros hemos investigado él participó? A ver, en el caso de, por ejemplo, Joseph Maiman y Abraham Danón, ninguno participó en un proyecto directamente, pero también se les indica de haber recibido... Pero participaron en el circuito de la coima de los 20 millones de Alejandro Toledo. Bueno, capaz investigan más, encuentran que Atala por ahí también participó. No, pues, es que no es tan gracioso así. O sea, tampoco es tan ligero. Una investigación tiene que ser seria. Por eso le digo, identificamos los hechos irregulares y los actores en los hechos irregulares. Y a ellos se les ha investigado. Por supuesto, en el marco de la investigación y cuando esto se profundice en la persecución del delito, que no le corresponde al Congreso, sino al Ministerio Público, espero que el Ministerio Público avance y determine a profundidad quiénes han participado de estos delitos. Pero eso, Alejandra, ya es tarea del Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso de la línea 1 del tren eléctrico, nosotros hemos llegado hasta el ministro, cosa que el Ministerio Público no había hecho. El Ministerio Público, en 3 años de investigación, apenas ha llegado a los mandos intermedios. En el caso de Ollanta Humala, ustedes han recomendado realizar una acusación constitucional por infracción constitucional. ¿Qué significa eso? ¿Van a enviar esto a la Comisión de Constitución, quien va a derivarlo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y van a denunciar al expresidente Ollanta Humala? Significa que cualquier congresista o cualquier ciudadano que se considere válidamente afectado por los delitos o por las infracciones constitucionales que están recomendadas puede formular una denuncia constitucional. Esta denuncia la recibe la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y tiene el trámite que ahora ya es conocido a raíz de todas las denuncias constitucionales que se han llevado adelante en el Congreso. Por ejemplo, las que se llevaron contra los exmiembros del CNM o las que tenemos en curso. Pero son distintas, porque en el caso de los miembros del CNM, eso les permite ser investigados por hechos penales. En el caso de infracción constitucional, el Congreso puede inhabilitar al político de participar en cualquier proceso o de ejercer cargos públicos. ¿Ustedes quieren inhabilitar a Ollanta Humala? ¿Perdón? Ustedes quieren, me parece, una afirmación o una pregunta que puede ser tendenciosa. La comisión multipartidaria ha determinado que hay la comisión de infracción constitucional. La infracción constitucional es de 2 tipos. Una por delito de función y la otra por infracción a la Constitución. La que es por delito de función tiene un antejuicio que termina en el Ministerio Público para que el Ministerio Público actúe. Y en el caso de la segunda puede llevar a inhabilitación o puede llevar a destitución. La destitución ya no opera porque son exfuncionarios. La inhabilitación sí, pero eso será decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una vez que haya procesado y haya votado esta acusación, esta denuncia una vez que se haya dado el trámite que corresponde. ¿Corresponde una inhabilitación para Ollanta Humala? Eso es algo que se tendrá que evaluar. Pero nosotros de pronto hemos recomendado la denuncia constitucional.
Una vez que se elabore esa denuncia constitucional, se determinará qué ruta sigue, si se pide inhabilitación o qué otra cosa es lo que se pide. Bueno, el Partido Nacionalista Peruano ha emitido un comunicado el día de hoy asegurando que la Comisión Bartra, lo leo textualmente, denuncia constitucionalmente al expresidente Ollantumala para inhabilitarlo. Quieren, como dicen en el Partido Nacionalista, inhabilitar a Ollantumala. Repito, esto se determinará en la vía que corresponda y en el momento que corresponda. No se trata de una voluntad, sino de seguir el hilo de los hechos. Pero ¿se ha conversado dentro del fujimorismo o de Fuerza Popular si es que alguien va a tomar esta iniciativa de buen ciudadano, como dice usted? Apenas se ha terminado, después de un debate que ha tomado 5 días, la aprobación del informe final, y esto ha sido a última hora del día viernes. Comprenderá, por lo tanto, que todavía no hemos tenido ninguna discusión con respecto a lo que se ha aprobado. Ahora, yo considero completamente válido que hayan abogados de las partes, que hayan el pronunciamiento por parte de los partidos que se sienten afectados defendiéndose. Es natural. Y ejercerán su derecho de defensa como corresponde. Lo más que hemos cuidado en la comisión ha sido que haya respeto a la presunción de inocencia y que las personas que acudan allí puedan tener la posibilidad de hacer su descargo. Algunos, ya para terminar con el tema del informe, hay algunos juristas que han asegurado que por la forma como se ha desarrollado el informe, no hay suficientes elementos técnicos para sustentar las denuncias que incluso hacen. No hablemos siquiera de las personas que obvian, de las personas que acusan. En este sentido, ¿considera que su informe es una narrativa, es una historia, como han dicho algunos? César Azabache ha dicho que esto es un gran documento para el archivo. En el ejercicio de la defensa, repito, los abogados pueden esgrimir los argumentos que válidamente seguramente los van a seguir esgrimiendo. Considero que el informe es un documento importantísimo para que sea valorado por quienes administran justicia. Y acá yo quisiera, Alejandra, que me permita un minuto para levantar mi voz de protesta. El fiscal Pérez y el juez Concepción el día de ayer han vuelto a cometer, creo yo, ahora sí, un delito. Han repetido una mentira con respecto al informe de la comisión investigadora y los documentos encontrados en el allanamiento a la casa del señor Vicente Silva Checa. Han dicho, tanto el fiscal Pérez como el juez Concepción, que esos documentos tienen información sensible que habría sido proporcionada por la comisión, en una actitud que pone en grave riesgo la credibilidad del sistema de justicia en nuestro país. Están enviando a la cárcel ya a 2 personas con argumentos falaces, con argumentos falsos. Y en este momento, al día de ayer, me parece inconcebible, porque el informe de la comisión investigadora ya es público. Y por lo tanto, el juez perfectamente ha podido validar si esos documentos que han encontrado son o no de la comisión. El juez ha tenido la diligencia de verificar si esos son documentos de la comisión. Yo tengo que negar una vez más enfáticamente que esos documentos sean de la comisión y voy a denunciar tanto al fiscal como al juez por esta actitud que considero es un delito. Si esto persiste, si la tesis del fiscal sobre los documentos hallados en la casa de Vicente Silva Checa corresponderían a documentos de la Comisión Lavajato, usted también podría ser objeto de una denuncia como presidenta de la comisión al verse, digamos, vulnerado el debido proceso en el caso de la comisión. ¿Cuál debido proceso? Por eso le digo, ninguno, 0, ni uno, ni siquiera el oficio. Porque pero el oficio, podría, si se determina que sí hubo filtraciones. Yo he pedido ya al fiscal de la Nación y le he pedido al fiscal del caso que me envíen esos documentos. Estoy esperando a que los envíen. Ninguno, Alejandra, ninguno. Y ha puesto en grave riesgo no solamente el prestigio del Congreso, ha puesto en grave riesgo mi prestigio, el prestigio de cada uno de los miembros de la comisión al hacer afirmaciones completamente falsas. Ninguno, ni una línea, 0 de esos documentos le corresponden a la comisión y encima se atreven a presentarlos como documentación sensible que alguien del Congreso de la comisión tendría que haberlos filtrado. ¿Acaso el juez Concepción ha revisado los documentos de la Contraloría o los documentos del Ejecutivo
o los documentos de las partes que hayan elaborado como ayudas memoria, me parece absolutamente irresponsable. Y no solo para el país, sino también internacionalmente yo creo que se pone en grave peligro la credibilidad de nuestro sistema de justicia. Congresista, ya para terminar, Mario Vargas Llosa ha emitido algunas declaraciones sobre los Fujimori como familia. Él ha dicho, en tono de pregunta, ¿hay algo más patético que esa familia? Se ha preguntado. También ha dicho, el fujimorismo está íntimamente vinculada a la corrupción y ha dicho que ojalá no volvamos a cometer el error de elegir un Congreso fujimorista. El Marqués de la Nada, a quien le tengo respeto como escritor, pero como político, como opinólogo y como garante de los más grandes corruptos que ha conocido nuestro país, no tiene autoridad moral para decir eso. ¿Le responde de alguna forma? Es lo que le puedo decir. Repito, el garante de los más grandes corruptos que ha tenido nuestro país se atreve a hacer afirmaciones de ese tipo. ¿Qué tipo de irresponsable puede ser para seguir garantizando a quién? ¿Acaso no fue él el que vino y garantizó a quienes nos han robado miles de millones en el país? ¿Tanto puede destilar y concentrar el odio y la frustración que le causó haber perdido las elecciones en el 90? Incomprensible. Sin embargo, viniendo de quien viene, hay que tomarlo así. Brevemente, Keiko Fujimori sigue siendo la presidenta del partido. Eso ha dicho el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino. ¿Siguen coordinando con la lideresa de Fuerza Popular desde el anexo de mujeres de Chorrillos? ¿Keiko Fujimori sigue, digamos, liderando esos esfuerzos de bancada? Keiko Fujimori está presa en este momento preventivamente sin estar formalmente sentenciada por ningún delito. Está presa porque tiene un esposo extranjero, está presa porque vive en casa alquilada, está presa porque han hallado documentos que han calificado falsamente como ser de la comisión y por lo tanto ella tendría que ver con eso. Keiko Fujimori es la presidenta de Fuerza Popular y vamos a luchar porque en este país se haga justicia. Pero se va a coordinar. Porque los ricos y los poderosos no sigan haciendo de las suyas, metiéndole la mano al bolsillo de todos los peruanos, con peajes irresponsables, con carreteras mal hechos, con un gasoducto al cual nunca le activaron la cláusula anticorrupción. Keiko Fujimori es la presidenta de Fuerza Popular y se hará con ella las labores de coordinación que corresponden con una presidenta de un partido político independientemente del lugar donde se encuentre. Para terminar, ¿cómo interpreta esta reunión entre Martín Vizcarra y Daniel Salaverry y si es que se ha mejorado o se ha solucionado el impasse que vimos entre usted y él en el Parlamento, donde él le dijo que podía gritar todo lo que quiera y luego con un gesto a su colega digo, estoy hasta acá? Yo pido disculpas al pueblo peruano por las formas en las cuales a veces levantamos nuestra voz, pero lo voy a seguir haciendo en la medida en la que sea necesario hacerse escuchar. Aún en el desierto, el último grano de arena tendrá que escuchar la indignación de una peruana que no va a permitir que se siga robando, Alejandra. Y llamó la atención acá de la casi nula cobertura que le han brindado los medios, a eso voy, que le han brindado los medios a la larga exposición y debate serio y alturado que se ha tenido alrededor de la más grande corrupción que ha conocido el Perú en su historia. Y que por el contrario, sí le han dado extensa cobertura, por ejemplo, al impasse que tuve con el presidente Salaverry. Un impasse como ocurre en democracia, porque solamente en regímenes totalitarios, solamente en un régimen como en el de Maduro, a cuyo paso ligero vamos avanzando, si seguimos aceptando actitudes corruptas y totalitarias, se pueden concebir. El silencio de los medios sí es algo que me preocupa en temas importantes. Congresista, muchísimas gracias. A usted, Alejandra. Por habernos acompañado.